Hola, gracias por estar con nosotros. Hola, doctor Ulises Jiménez Buenas Correa. tardes. Hola, Diego. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenidos a esta cuarta edición de Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud e investigación. En nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra amada UNAM, les doy la más cordial bienvenida junto con mi compañero Diego Cisneros. Yo, Gaby Pereira, les damos esta bienvenida a esta cuarta edición. Diego, ¿qué tenemos hoy? Muchas gracias, Diego. Le recordamos a las personas que nos siguen por redes sociales que pueden mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión. Después de la entrevista que haremos a nuestros especialistas, estaremos compartiendo las preguntas que ustedes nos hagan favor de hacer para que ellos respondan a discreción. Le damos la bienvenida, bueno, tú, Diego, tú dale la bienvenida a nuestro querido doctor Ulises. Creo que tenemos algún problemita con el audio de Diego. Yo no lo escucho. Yo tampoco te oigo, Diego. No, No. aún no. ¿Escuchan? Eso. Ahí sí, Diego. Perfecto. Está con nosotros el doctor Ulises Jiménez Correa. Él es psicólogo de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es doctor en Biología Experimental. Un gusto tenerle de vuelta con nosotros, doctor Ulises. No, al contrario, para mí es un gusto y agradezco mucho la oportunidad que me brindan para compartir este espacio con el público que tenemos y con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Gaby. ¿A quién más tenemos el día de hoy? Espero que... bueno, vamos a esperar a que llegue el doctor Díaz Gómez. Y vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Diego, si le hacemos un par de preguntas a nuestro querido doctor Ulises? Y de esta manera damos un poco espacio para que el doctor Díaz Gómez no se pueda incorporar con nosotros. Y de todas maneras, bueno, con este tema del miedo, ¿no? Bueno, pues hay como muchísimo de qué platicar. ¿Qué te parece, Diego, si comienzas con las preguntas con el doctor? Perfecto, Y doctor. ya, perdón. Sí, Ya nos adelante, está adelante. acompañando el doctor José Luis ya está con nosotros. Así que bueno, también le vamos a dar la bienvenida al doctor, nada más quiero corroborar que nos está escuchando. ¿El doctor José Luis nos escucha bien? Porque veo que está conectando su audio. Vamos a dar un par de... el doctor José Luis Díaz, ¿nos escucha? Finalmente logro entrar, estuve 15 minutos batallando aquí. Muy bien, ya estamos al aire, doctor. Gracias por el esfuerzo. Pues le damos la bienvenida, lo presento a nuestro auditorio. Él es el doctor José Luis Díaz Gómez, es médico cirujano egresado de nuestra Facultad de Medicina de la UNAM. En 1967 comenzó la carrera de investigador de tiempo completo, misma que aún continúa. Inicialmente estuvo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, luego en el Centro de Neurobiología y actualmente se encuentra en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Doctor, bienvenido. Ay, bueno, muchas gracias y perdón por la tardanza, pero me tardé un ratito en conectarme.
Vale totalmente la pena. Doctor, además de haber escrito 12 libros y alrededor de 200 artículos de investigación, doctor, coméntenos, ¿qué es el miedo? Mire, la definición de las emociones es algo complejo porque tienen varios aspectos y el más importante es el sentir. Cuando uno habla de las emociones dice que siente, se siente triste, se siente alegre, se siente con miedo, etcétera. Ese sentir es muy subjetivo y es únicamente personal. El sentimiento de la emoción es privado. Sin embargo, las emociones tienen componentes, otros componentes aparte del componente de la sensación privada, que son más accesibles. Eh, en las emociones está el componente que se llama somático. Las emociones usualmente se sienten en el cuerpo. Uno siente sensaciones sobre todo viscerales o de otro tipo como sudoración y demás que le dan claves acerca de qué tipo de emoción está sintiendo. Pero aparte, en los últimos 100 años se ha estudiado mucho el componente cerebral de la emoción y sabemos bastante de cuáles son los sistemas cerebrales que intervienen en el sentimiento de una emoción. Y finalmente el otro componente, llevamos la sensación subjetiva, el componente somático, y el tercero es el componente expresivo, que es el que ha sido más estudiado en los últimos años. Todas las emociones usualmente se expresan en gestos, en actitudes del cuerpo y en comportamientos. Entonces, en el caso del miedo, yo no sé si podemos ver alguna de las diapositivas que le mandé. ¿Sí? La número 3, por ejemplo, es una noción pues muy clásica de la emoción que tiene que ver con la parte evolutiva adaptativa. Las emociones son componentes innatos, son capacidades innatas de la mente y de nuestro sistema psicosomático. Este es un modelo. Bueno, aquí tenemos bueno, pueden pasar la primera, ya que estaban por eso, la número 2, esa. Bueno, ese es un estímulo. Las emociones básicas, entre las que el miedo ocupa un lugar importante, son emociones que se desatan con estímulos específicos del medio ambiente. Este es un estímulo que no en pantalla, imagínense ustedes que se encuentran con ese bicho, digamos, a unos metros de distancia. Sí, claro. Esa figura nos produce miedo, pero yo no sé, en la siguiente creo que hay una serie de palabras que asociamos, ¿no? Bueno, creo que se fue esa. Bueno, cuando tenemos un estímulo peligroso, un estímulo difícil en el medio, usamos una serie de palabras para definir lo que sentimos. Últimamente hemos estado estudiando mucho las palabras asociadas a las emociones. Por ejemplo, ante un estímulo peligroso, hicimos una búsqueda en diccionarios de sinónimos y demás alrededor del miedo y las palabras que coinciden en más de 10 diccionarios son palabras como aprensión, cobardía, espanto, pánico, pavor, recelo, susto, temor o terror. Este grupo de palabras evidentemente están señalando sensaciones o emociones un poco diferentes, pero digamos dentro de la misma familia. Hablamos de familias de términos, familias de emociones similares que están causadas por estímulos particulares, en este caso de peligro, y que definen bastante cuál es la emoción que se tiene. En el siguiente cuadrito, ¿no? Bueno, dejen este. Hay varias teorías de cómo se produce esto. La más clásica es que hay un estímulo, por ejemplo, en la parte de hasta arriba, un animal, un perro que nos ataca. La sensación consciente es la del miedo y a continuación vienen los componentes somáticos. Pero ya hace más de un siglo hay una teoría que emitió uno de los grandes psicólogos de la historia, William James, que es al revés.
El estímulo nos produce primero una activación corporal, una activación autonómica, y esa activación autonómica es la que nos produce el miedo. Okay. Hoy día se sabe que las dos cosas funcionan dependiendo de las circunstancias. Algunas veces el componente somático antecede a la emoción y otras veces sucede a la emoción. No sé si podemos ir Sí, a las... solamente por Digan. recordarle a nuestro auditorio las emociones básicas, que son la alegría, la ira, la tristeza, el asco, el repudio y el miedo, ¿no? Y bueno, el tema también lo traemos a colación por la situación que estamos viviendo todos con la pandemia, ¿no? Así es. Y entonces podemos decir que primero es la sensación, la expresión del miedo y entonces lo empezamos a sentir en el cuerpo, doctor, es lo que nos está Bueno, explicando. sí, esa es una de las ideas que existen y que se han probado durante mucho tiempo. Yo creo que las dos cosas coexisten. En Ok, ocasiones, el componente autonómico, el componente somático antecede a la emoción. Como sucede cuando nos quemamos. Retiramos primero la mano y después tenemos incluso la sensación consciente del dolor. O sea, ahí primero el componente somático y después el componente afectivo. Pero en otras ocasiones es al revés. Y casi siempre van juntas. O sea, ok. las sensaciones somáticas de aprensión o de angustia son acompañantes de la sensación subjetiva del miedo. Hay por ahí una figurita que es muy ilustrativa, no sé si la puedan pasar, la 7. Sí. Un estudio, no, es la siguiente. Esa. Miren ustedes, este investigador francés, Joseph Ledoux, es uno de las autoridades realmente mundiales en la investigación científica del miedo. Él ha determinado que hay un sistema cerebral eh, que llega, digamos, a afectar a la conciencia aún antes que la visión sea consciente. En este caso hay una serpiente, el sujeto que está ahí es escenificado con sus ojos y su cerebro, capta, capta visualmente a la serpiente y esa información llega al cerebro por dos vías. Llega por una vía visual, cuando vemos al predador, en este caso al animal venenoso, pero llega antes aún a una zona del cerebro que se llama la amígdala, que es parte del sistema límbico, que es un poco el fundamento de las emociones que se sienten. Entonces, aún antes de integrar la visión de la serpiente, estamos hablando de milisegundos, el sistema ya reacciona afectivamente ante ella. Es decir, el miedo es tan básico está alambrado el cerebro para reconocer los estímulos que nos producen miedo, aún antes incluso de integrar la visión de ellos, como sucede cuando nos quemamos, o sea, retiramos la mano automáticamente, ¿no? En este caso vemos una serpiente y automáticamente ya estamos brincando y sintiendo taquicardia y demás, y ya unos milisegundos después nos damos cuenta de que el predador es peligroso. Claro, para protegernos, ¿no? Así es una emoción de protección. Muy bien, doctor. Y entonces el cuerpo reacciona, no pasa por un proceso de reflexión, simplemente reacciona al posible peligro que está frente a nosotros. ¿Cuáles serían las consecuencias de este miedo en nuestra conducta? ¿Cómo reaccionamos al miedo? Bueno, la reacción a todas las emociones es bastante compleja. Una de las que está más estudiada, como mencionaba hace ratito, es la expresión facial. Y sí me gustaría mucho que la revisáramos en este caso. No sé si se pueden ir un poquito más adelante para ver las reacciones de gestos faciales del miedo. Ahí tienen ustedes las emociones básicas. Las 6 caras típicas de cada una de las emociones que están enlistadas a la izquierda: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y disgusto.
el 100% de las personas asocian correctamente la cara de la emoción con la palabra adecuada, ¿no? Ni siquiera hace falta que les diga cuál es cuál. Véanlas en un momento. La alegría está muy claramente, es la del medio abajo, la Sí, tristeza, la sí, siguiente, etcétera. La asociación entre el gesto y la palabra nos es absolutamente natural. Esto se correcto. presenta en todas las culturas. Los Ujú. gestos se expresan de la misma manera entre culturas muy aisladas, entre culturas urbanas y de todos los continentes. Por eso es que se llaman emociones universales. Bien, son dotaciones de la especie. Eh, si me pasa la siguiente, ahora Sí, estas básicas, la siguiente diapositiva, no nada más expresamos estas 6, sino que nuestra expresión facial es extraordinariamente dúctil para expresar emociones. Si me pasan la figurita número 10, sí. la ¿Pueden siguiente. pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Esa. Miren ustedes, aparte de las emociones, de las expresiones que ya vimos, en este caso tenemos una serie, en este caso 12 rostros de la misma persona que está expresando emociones mezcladas, complicadas, diferentes. Uno puede, de hecho, el rostro puede en segundos, de una manera muy rápida, cambiar la expresión de una a otra, eh, y algunas de ellas son evidentemente complejas. Aquí hay varias, por ejemplo, algunas de las risas que están por ahí son Sí. como muy naturales, otras son como muy forzadas, otras son como risa de vergüenza, otras son risa de alegría, etcétera. Tenemos Ya una... pueden ir mezcladas, ¿no, doctor? Ya pueden Exacto. ir interviniendo o cohabitando unas junto con otras. Así es. Entonces, Correcto. vamos a referirnos ahora a las expresiones del miedo y las Sí, siguientes figuritas eh, se basan sobre todo, si pueden pasar la siguiente. sí. Esta es uno de mis libros de cabecera, que curiosamente no es un libro científico, es un libro de un artista que se ha dedicado a estudiar, a estudiar con mucho cuidado la expresión anatómica del rostro y ha dibujado, tiene un libro entero que es ese que aparece ahí, la completa guía de la expresión facial para un artista de dibujo. Las Mm. básicas están ahí a la derecha, él las ha dibujado en una expresión extrema para cada una de ellas. Pero yo Ok. me voy a referir a un capítulo, él tiene un capítulo específico para cada una de las emociones básicas y traje aquí algunas figuras de las emociones del miedo que vale la pena ver en este contexto. Si me pasa la siguiente, esta es, por ejemplo, la emoción de susto muy agudo. Ujú. Lo Muy reconocemos pegadito rápidamente. al miedo, ¿no? Muy pegadito, Bueno, muy cerca, ¿no? Los ojos, las cejas. así es. El estudio de estas expresiones ha llegado a una fineza extraordinaria. Se sabe que hay unos 40 músculos en la cara, se sabe cuáles de ellos son los que se están contracturando o contrayendo o relajando en cada una de las expresiones. Y lo que hizo este artista, que a mí me parece muy valioso, es destacar que las expresiones de miedo no nada más es una, como la que apareció en la típica de hace un momento, sino que Ujú. hay una gama de expresiones. Y vamos a ver ahorita, nada más traje 4 o 5 para que vean la diferencia. Ven ustedes esta. Esta es un dibujo de una persona que estaba viendo, no sé si recuerdan cuando estalló en el espacio uno de los misiones que salieron de Cabo Cañaveral y explotó la nave, el cohete, matando a todos los tripulantes. Esta es la expresión dibujada de uno de los espectadores, un estímulo que curiosamente no es amenazante directamente, sino que tiene un sentido de terror. O sea, está presenciando una situación terrible que está Sí. aconteciendo y la expresión que aparece ahí es muy típica del miedo ligado al terror. O sea, y lo que es curioso es que aparece la expresión, ven ustedes la boca abierta, la expresión de los labios, no, lo anterior. Vamos a seguir explorando un poquito esa. Es Sí,
sí, la expresión de los ojos y demás, y sí, que es curiosamente casi idéntica a una gárgola que está abajo, en sí, donde las gárgolas, estas figuras grotescas asociadas a las catedrales góticas y demás, sí, nos ha acompañado en toda la historia. Estas expresiones faciales son tan humanas que están expresadas en el arte, en este caso incluso en el arte religioso. Las gárgolas son seres demoníacos que están expresando las emociones más terribles y más negativas que podamos tener. cierto. Eh, Sí, la casi siguiente, tortura, ¿no? Casi, o sea, como la tortura. sí, ven ustedes esta expresión tomada de un artista del siglo XIX. Esta es prácticamente la expresión de terror, pánico, de estupor, Sí, del terror y demás, ¿no? Con los ojos extraordinariamente abiertos, se ve la parte blanca del ojo por encima del iris, ujú, el levantamiento de las cejas, la expresión de la cara con la... sí. Hoy lo perdimos. ¿El doctor José Luis nos escucha? No, creo que no. Esperemos que regrese su señal. Pero mientras vuelve, qué interesante, ¿no? Cómo podemos ver que estas expresiones, casi en todas las que hemos visto, mantienen la boca abierta, los ojos un poco, mucho más abiertos de lo que regularmente podría ser quizá en la sorpresa, ¿no? ¿No crees, Diego? El doctor Ulises que está con nosotros, también podemos Sí, miren, percatarnos de justamente esto. la intervención del doctor es muy importante en el sentido de que nos permite reflexionar respecto a que la investigación es necesaria y en este caso en específico nos ha permitido identificar que, bueno, seres humanos de diferentes culturas, de diferentes razas, en diferentes periodos de la existencia del hombre, pues hemos contado y contamos con estructuras cerebrales que nos permiten o que nos, vamos a decir, que nos han dado la capacidad para reaccionar o para tener emociones. Es decir, Así nuestro es. cerebro nos da esa oportunidad. No es nada más de que me espanto o que me pongo contento por algún estímulo, etcétera, etcétera. Estamos diseñados para eso. Genéticamente hablando, estamos diseñados para eso. Eso es bien importante de reconocer. ¿Por qué? Pues porque finalmente las emociones tienen un sentido o un fin adaptativo. Todos de manera, vamos a decir, coloquial o por sentido común, pues quisiéramos estar siempre felices, ¿verdad? No quisiéramos tener miedo, no quisiéramos tener tristeza y quisiéramos estar completamente felices todo el tiempo, pero eso también sería un problema, ¿de acuerdo? Entonces, aterrizando en nuestro tema del día de hoy, pues el miedo es una emoción básica, como mencionaba el doctor, y tiene un sentido completamente adaptativo. Aquella persona que no le tuviera miedo al león, pues bueno, estaría condenado a terminar en sus fauces. Y bueno, pues finalmente esto se tiene que ir aprendiendo, así como estamos diseñados cerebralmente para tener emociones. En el caso del miedo, el componente del aprendizaje es muy importante. Una vez que sabemos que hemos aprendido que no debemos de jugar con la lumbre, pues bueno, ya no vamos a jugar con cerillos si es que nos quemamos, ¿verdad? Entonces, eso es aprendizaje también. Debemos de considerar que, pues bueno, nuestra capacidad de aprendizaje pues va a tener un efecto modulador sobre estas respuestas emocionales, primordialmente en el tema del miedo. Pues bien, doctor, muchísimas gracias. Vamos a dar un momento para Sí, que el vamos a... doctor José Luis regrese, mientras Sí, vamos con la intervención del doctor sí, Ulises. Antes me gustaría comentarles, darles un dato duro, que la Secretaría de Salud estima que 15 millones de personas padecen un trastorno mental en México. Ahorita vamos a desmenuzar un poco por qué comentamos este dato.
Y me gustaría preguntarle al doctor Ulises, ¿por qué perdón, está en el menú del entretenimiento, Doc? ¿Por qué hay películas de terror? ¿Por qué nos aventamos de paracaídas? ¿Por qué hay juegos mecánicos? ¿Por qué Bueno, nos gusta sentir miedo? este es un tema bien interesante porque, bueno, si nos salimos un poquito del cerebro y de la neuroanatomía y neurofisiología del sueño, pues, del miedo, pues tenemos que considerar que también el miedo tiene que ser visto desde un punto de vista social, desde un punto de vista familiar, psicológico. Y bueno, pues empecemos con una parte un tanto social y de entretenimiento. Ahora que me hicieron el favor de invitarme para esta charla, pues me puse a ver hacia atrás cuáles eran aquellas películas pues de miedo, de terror, que habían sido más taquilleras. Y me encontré el dato de que por allá a finales de los años 70, la película Halloween recaudó aproximadamente 40 millones de dólares. Y fue así como que la taquillera. Imagínense, ahorita pues digamos que comparado con otras películas que se han producido y exhibido recientemente, quizás 40 millones de dólares pues correspondería a un 10, a un 20%. Pero a finales de los años 70, pues eso fue un boom y fue un parteaguas en la historia del cine. Entonces, eso nos permite ver que a la gente nos gusta el miedo. Es decir, también tenemos cierta afinidad por esa respuesta fisiológica de la que hablaba el doctor. Eh, Cuando percibimos un estímulo miedo, pues tenemos también una descarga de adrenalina. Y esa descarga de adrenalina pues va a provocar una reacción de taquicardia, como mencionaba el doctor, incrementa nuestro nivel de alerta. ¿Para qué queremos eso? Pues eso lo queremos para tener mayor capacidad de reacción, ¿de acuerdo? De reacción ante ese estímulo, ya sea que vamos a atacar o que vamos a huir o que nos vamos a defender de esa posible amenaza. Luego entonces, pues el miedo forma parte de nuestra vida y bueno, pues vean hasta desde un punto de vista de entretenimiento, pues hay gente que está retando pues al riesgo. Entonces ahora esas selfies de la gente cuando están colgando de un edificio, ¿no? Que uno los ve y dices, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Quién hace parkour en las azoteas? ¿Quién se tira del bungee? Pues bueno, sabemos que son situaciones que nos ponen en riesgo de muerte. Y aún así, la necesidad de adrenalina hace que algunas personas se expongan ante ese tipo de situaciones. Entonces, en mayor o menor medida, todos somos un poquito proclives a sentir esa atracción o ese pequeño gusto por el miedo. ¿Saben un fenómeno sociológico y que ahora tiene que ver más con esta era digital? Es el servicio de streaming. Ahora que tenemos la posibilidad de pagar un servicio para poder acceder a material las 24 horas, pues ¿a poco no han escuchado de aquellas personas que se han echado toda una serie en una tarde noche y que quizás se pegaron a la computadora para terminar toda la serie un fin de semana? Entonces, eso nos habla de que somos un poquito adictos a este tema de la adrenalina, que digamos que si le ponemos límites, pues no va a causar mayor daño. Pero si nos dejamos llevar por esto, pues hay casos extremos en que la gente se ha hecho adicta, está descrita la adicción al Internet y bueno, dependiendo del material que esté revisando cada quien, te puedes dar cuenta que hay gente que está pegada siempre recibiendo el mismo estímulo, en este caso miedo, miedo, miedo. Entonces, todo amerita ponerle ciertos límites para que no nos ponga o no nos haga proclives a padecer enfermedades, en este caso relacionadas con el miedo, que más adelante vamos a platicar. Muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, y aprovechando que hemos vuelto con la señal con el doctor José Luis Díaz Gómez, ya espero que ya estemos preparados para
discúlpenme que me regrese un poco para que después entremos ya de lleno con el tema del COVID. ¿Qué les parece si Claro. terminamos de hacer esta pequeña introducción que el doctor Díaz nos estaba haciendo sobre pues cómo es esta investigación del el rostro y las expresiones que tenemos los seres humanos? Doctor Díaz, ¿le parece bien si nos sigue ilustrando y compartiendo esta información? ¿Cómo es que el miedo se mide en la ciencia? Sí, bueno, muchas gracias. Y perdón por la salida, fue involuntaria, de repente desapareció Sí. mi, eh, mi parte aquí. Bueno, estábamos en este rostro. El siguiente, les estaba mencionando cuando se cortó la señal, que más que el pánico o el terror, Okay. que puede también sentirse ante una situación como la que estamos viviendo, la otra gama de las expresiones de miedo son estas. Por ejemplo, esta es la expresión de angustia, la expresión de ansiedad, de preocupación. También la reconocemos de inmediato. Los componentes que aparecen ahí como con letras son músculos particulares que se están activando durante la expresión de angustia. Esta yo creo que es mucho más el tipo de sensación subjetiva que experimentamos alrededor de una pandemia como la que estamos viviendo. La información que surge de los medios, por ejemplo, la frecuencia del contagio, por ejemplo, la frecuencia de las muertes en nuestra comunidad, cuando sabemos de algún conocido que ha caído enfermo, etcétera, tenemos una reacción fundamentalmente no tanto de pánico, algunas personas la pueden tener, pero la mayor parte de la gente tiene una sensación de angustia, de preocupación, etcétera. Y esa la pongo porque no voy a meterme en los detalles anatómicos de cuáles son los músculos involucrados, pero de golpe la reconocemos. Esa y en la siguiente figura aparece otra también, que es muy parecida, otra mujer, en donde la expresión sobre todo de las cejas y de los ojos es muy clara, los ojos están como fijos, es como si el organismo se estuviera alertando para captar lo más posible de la información ambiental, porque sabemos que hay un peligro potencial, no está muy claro cuál es ese peligro, pero la expresión es esa, la expresión a veces se le llama también estrés, una palabra que ya ingresó a nuestro léxico. Uh-huh. Y en la siguiente figura vemos que las consecuencias del estrés y la ansiedad sobre el sistema corporal son muy amplias y están ampliamente conocidas. No me voy a meter en eso, pero creo que también todos sabemos que el estrés crónico, la ansiedad crónica, involucra toda una serie de cambios corporales. Por ejemplo, por decir uno, nos hace más susceptibles a las infecciones, curiosamente. Se baja la respuesta inmunológica, ahí aparece el sistema que está involucrado en esto, es el sistema que se llama neuroendocrino y neuroendocrino inmunológico. La parte más basal del cerebro, el hipotálamo, es una zona asociada al sistema límbico, el sistema de las emociones, es el sistema que controla todo el aparato endocrino del organismo, a través de una serie de péptidos que se liberan y manejan a la hipófisis, y la hipófisis es el comando del sistema endocrino. O sea, hay cambios corporales muy intensos, sobre todo alrededor de la producción de adrenalina, como mencionaba el doctor Ulises hace un momento, y también alrededor de la producción de cortisol, de hormonas de la suprarrenal que aparece ahí dibujada en la parte de abajo. Esto trae una serie de cambios corporales muy claros y es probablemente algo que sí estamos presenciando ahora en la situación de confinamiento, en la situación de riesgo de contagio, en la situación de riesgo de enfermedad. Gracias, doctor. Y entonces, ¿este miedo es posible medirlo? ¿La ciencia la ha podido medir? Sí, bueno, se mide indirectamente, como mencionaba yo, la sensación subjetiva
es algo tan interno y tan personal que no es Ujú. posible medirlo directamente, no tenemos un acceso. Necesitaríamos, digo, para decir una palabra medio en broma, un concienciómetro, un Ok. aparato que pudiera detectar exactamente qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Eso no existe. Pero lo que sí existen son una serie de sistemas que ha generado la ciencia, tanto periféricos como centrales. Se puede medir la respuesta, por ejemplo, autonómica. Ya, Eh, ok. Cuando el detector de mentiras es un sistema de psicofisiología que mide frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración y otros índices que nos están indicando algunos estados emocionales. No son seguros. El hecho es que la prueba del polígrafo no está aceptada legalmente como prueba de veracidad, ¿no? Sí. Pero son unos sistemas indirectos que nos permiten observar esto. Hay otros sistemas, incluso se pueden hacer en animales para medir la ansiedad. Y claro, son sistemas de conducta, tenemos que observar la conducta. Hay algunos muy ingeniosos. Les platico uno que se usa mucho, lo usan varios investigadores mexicanos, que se llama la conducta de enterramiento por las ratas. Es muy interesante. Tiene uno a un roedor, a una rata, en una jaula, con su aserrín y su comida y su bebida y demás, y se le pone un electrodo, un alambre dentro de la jaula que da toques. El animal no sabe del asunto y se arrima al electrodo y recibe una descarga eléctrica. A la segunda o tercera vez que la recibe, el animal ya sabe que ahí hay peligro, que ese aparato produce dolor, y la conducta que sigue, que es la que se mide, es muy interesante. La rata entierra al electrodo, empieza a empujar el aserrín para tapar el electrodo y no tener el riesgo de tocarlo. Esa conducta es una conducta ostensible, Ujú, clara, y se puede ujú. medir, se llama conducta de enterramiento, se mide qué tanto mueven el aserrín, cuánto tiempo dura, etcétera, ¿no? Sí. Por decir algo, ¿no? O sea, hay muchas formas en la ciencia de poder acercarse a estas emociones. Sí. Doctor, bueno, hemos tenido, bueno, estamos, y de hecho es la intención del programa, ¿no? Saber cómo es que el miedo está afectando, nos está afectando en esta contingencia sanitaria, ¿no? Y cómo es que el miedo está haciéndose cada vez más presente conforme avanzan los días. A veces la incertidumbre no termina de dejarnos o de darle espacio quizá a otras emociones, ¿no? Y cómo desde su perspectiva, desde su estudio, cómo sabemos cómo está afectando, cuál es, el ser humano le tiene miedo, pero ¿a qué es a lo que básicamente le tenga miedo? ¿A morir? ¿El miedo a enfermarse? ¿El miedo a contagiarse? ¿A qué le tiene miedo el ser humano? Sí, bueno, sabemos por experiencia propia de nuestros allegados, eh, específicamente a qué se le tiene miedo. Y bueno, usted ya mencionaba algunas de las cosas. Yo tengo listadas ahí 5 cosas que producen estrés, ansiedad en esta situación. Y es primero el miedo o la ansiedad a contagiarse. La segunda sería a enfermar, tanto uno mismo como sus personas cercanas o gente conocida o la población en general. Hay gente que se preocupa mucho por la población en general. Obviamente también hay una ansiedad respecto a la posibilidad de muerte, ¿no? Muy clara. En algunas personas se vocea muy claramente, me puedo morir, ¿no? En esta situación, eh, por diversas razones. Las otras tienen que ver con el trabajo y el ingreso, o sea, miedo a perder el trabajo, a quedarse sin trabajo, o a perder ingreso, o a tener carencias de todo tipo. Y la Ok, tercera es el confinamiento, el miedo al confinamiento mismo, la carencia de contactos con los demás y demás. Ahí lo que hay que destacar, que es lo que ya empieza a producir investigación científica, es cómo, cómo se manifiesta y cómo cada persona maneja la información para
asociada a cada uno de estos riesgos, cómo la maneja para que produzca más o menos estrés. Y esto es muy importante porque la emoción no se da en el vacío, se da en un contexto de información. Obviamente, la gente se angustia por la información que tiene y varía muchísimo de persona a persona dependiendo de cómo conceptúa la información que se tiene. Y esto creo que ya todos tenemos en nuestro medio muy cercano personas que van de un extremo al otro, personas que toman la información como sumamente alarmante, o sea, las posibilidades de que yo me contagie son muy altas, las posibilidades de que yo enferme son también muy altas, incluso de que muera. Y esto produce una angustia muy grande. Y en la misma población, incluso en los allegados que tenemos alrededor, otras personas se van al extremo opuesto. Incluso a decir, pues esto no es tan grave, esto es como una gripa pequeña, etcétera. ¿Por qué hay estas diferencias? Bueno, esto ya es mucho más complicado. Depende de la personalidad, pero depende también de la manera como el sujeto conceptúa cuál es la situación en forma general y, muy importante, qué credibilidad le da a las fuentes de información que tiene. Y aquí surge una cosa que no sé si los demás quieran comentar y demás, porque me parece muy importante. Yo diría la parte delirante de la pandemia, que es muy compleja, ¿no? La manera como ha sido manejada la pandemia por parte de las autoridades políticas de todos los países, del nuestro en particular, la manera como se ha tratado en algunas ocasiones de maximizar o de minimizar por los medios de comunicación o también por instancias ideológicas, y cómo las personas se enganchan o no, o rechazan cada una de estas informaciones. En suma, estamos entonces ante un panorama de miedo, pero que está muy asociado a la información que tiene el sujeto sobre lo que está sucediendo, las fuentes de información, sus características de personalidad que se inclinan a favor o en contra de algo, y cosas como pues ideas irracionales que cunden en poblaciones bastante extensas. A mí es lo que me da más miedo, confieso, a mí en lo personal, más que de enfermar y demás, porque pues creo que la mayor parte de nosotros estamos cuidándonos y tomando precauciones y demás. A mí me ha dado miedo la reacción extraña, irracional, de incluso gente conocida. Obviamente no voy a mencionar nombres, pero gente conocida o incluso académicos que consideran que este es un invento, que el coronavirus o no existe o no es lo que se cree, o es un complot. Incluso ha aparecido una nueva palabra que es plandemia. Hay un plan oculto detrás de todo esto para someter a los países pobres. Bill Gates es el culpable de todo. Cosas que sí sorprenden mucho por la irracionalidad que contienen. Y lo que sorprende más, y a mí me da miedo, es cómo cunden y cómo afectan a las personas. Bueno, creo que ya me excedí, pero espero haber respondido algo a su inquietud. Gracias, doctor. Claro que sí, claro que sí. El doctor Ulises, no sé si quiera hacer una intervención. Y claro que sí. Es muy interesante lo que nos menciona el doctor José Luis en el sentido de que estamos siendo bombardeados por una situación que nos ha sobrepasado a todos en relación a esta pandemia. Entonces, hay que contextualizarlo ahora desde un punto de vista un poquito más dentro de casa, si me lo permiten. Lo que mencionaba hace rato el doctor en términos del confinamiento es muy importante por lo siguiente. Sí, justamente desde un punto de vista experimental hay protocolos de confinamiento o de restricción del movimiento, incluso
que generan estrés, ansiedad, se agregan otros estímulos como la descarga eléctrica que pueden provocar miedo. Pero si nos lo traemos al día a día, hoy en la mañana desde hace casi 4 meses, pues eso se llama cuarentena. Estamos metidos en nuestra casa, en nuestro departamento, dependiendo del tamaño de nuestro lugar, de nuestro domicilio. Pues estamos restringidos de movimiento. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque justo una de las recomendaciones para controlar nuestras emociones, en este caso el miedo, es hacer ejercicio. Entonces, para empezar a tomar un poquito el sentido práctico de esta charla también y para que a nuestro auditorio les sirva un poquito más en su día a día en casa, hagan ejercicio. Es bien importante. Levantarnos, un poquito de activación física en la mañana, un poquito de activación física en la tarde nos va a ayudar muchísimo. En otro sentido, también el confinamiento nos ha disminuido mucho la exposición a la luz natural. Si vivimos en lugares pequeños, si nos levantamos tarde, si tenemos las cortinas cerradas, pues ¿qué creen? Que no hay iluminación natural, y este es otro factor que nos pone en riesgo de problemas del estado de ánimo, primordialmente la depresión. Entonces, vamos a levantarnos, vamos a abrir las cortinas, las persianas y vamos a recibir la mayor estimulación luminosa posible, porque precisamente confinamiento o cuarentena pues nos limitan de esta exposición a la luz. También estar confinados nos están limitando a tener contacto social, y eso también nos pone mal. Claro, todos empezamos a sentir miedo cuando recibimos las noticias de que algún vecino, de que algún conocido, el papá de algún amigo ya está hospitalizado o ha fallecido. Y estas noticias, por supuesto, que nos empiezan a provocar miedo. Y si no tenemos contacto social, pues esto puede empeorar. Entonces, mantengamos nuestro contacto social de este modo. Claro. En estas plataformas, afortunadamente contamos con ellas. Y hay que ocuparlas, son para esto. Son para que descarguemos nuestras emociones, porque es bien importante expresarnos cuando estamos tristes, cuando queremos llorar, también cuando estamos contentos. Y en este sentido, pues así como estamos compartiendo esta situación emocionalmente negativa que todos nos tiene un poquito de cabeza, también ocupemos estos medios para compartir nuestras cosas buenas. ¿De acuerdo? Esta pandemia y ha traído muchas cosas negativas. Si me lo permiten, para mí dentro de las cosas positivas es que todos estamos aprendiendo a cuidarnos un poco más, a ser más precavidos con nuestra salud. El hecho de que nos lavemos las manos 50 veces más al día, yo les aseguro que a muchos de nosotros nos ha evitado contagiarnos de gripes que nos traían de cabeza de enero a marzo todos los años y el fin de semana. Entonces, pues sí es cierto, por lo malo también viene lo bueno, veamos la cosa positiva. También valdría la pena poner en la mesa y que la audiencia nos escuche, y gracias a nuestros especialistas, tanto al doctor José Luis como al doctor Ulises, también comprender que es natural, que es lo esperado, que es parte de nosotros sentir este miedo o este menú de emociones, como bien ya nos lo describió el doctor José Luis, ¿no? La ansiedad, la desesperanza, el miedo, la angustia, es parte de nosotros y que también está bien, porque por ahí escuchamos, no, es que tienes que controlarte, te tienes que... Entonces, además de todos los cambios que estamos viviendo por las formas de protección que tenemos que adaptarnos en estos momentos de nuestras vidas, también tenemos que controlar un miedo y también tenemos que controlar todo este menú de emociones que a veces no sabemos si está dentro del rango de lo normal, ¿no? Como dice el doctor José Luis, bueno, es que a mí también ya me da miedo esas reacciones porque ya no son lo esperado dentro de lo que estamos todos viviendo, y entonces empezamos a tener estos comportamientos que pueden salir
¿no? De lo que esperamos, pero en esta situación, pues no hay nada que esperemos, ¿no? Porque es algo totalmente nuevo para nosotros, para todos, para absolutamente todos. Nadie estaba preparado, o por lo menos no en la Ciudad de México, por lo que vemos en las noticias, por lo que se ve en las decisiones que se toman, pues la gente no estaba preparada para permanecer por tanto tiempo en estas condiciones. Entonces, brota el miedo con todos esos matices, junto con la angustia, junto con la desesperación de qué voy a hacer cuando estoy en espacios tan reducidos y que tengo que hacer, tratar de mantener mi vida lo más normal posible, ¿no? Entonces, es natural que vivamos estos miedos, es parte de nosotros y por eso quisimos hablar del tema y cómo impacta en nuestra conducta cotidiana, doctor. Ya que estoy usando la palabra, la voy a elaborar, mi querido Diego. Doctor Ulises, ya que estamos en esto, ¿cómo es que nos sirve el miedo en estos tiempos de COVID? Bueno, este miedo nos ha ayudado, primero que nada, a ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestra propia salud. Nos ha ayudado a cuidarnos más desde el punto de vista, vamos a decir, de salud física. Por supuesto que nos está haciendo conscientes de que pues es necesario lavarnos las manos más seguido, ¿no? Es necesario evitar el contacto físico con la gente en este momento, tener precaución de las cosas que tomamos, que tocamos. Entonces, sí, por supuesto, el miedo, decíamos en un inicio, tiene un papel adaptativo, incluso pues este miedo nos está sirviendo pues, precisamente para no enfermarnos, claro. Como decía el doctor, hay gente que se está portando negligente, que no se está cuidando y bueno, pues el resultado es que pues, bueno, tarde o temprano han enfermado o han tenido algún desenlace un poquito peor. Entonces sí, definitivamente el miedo nos está sirviendo para cuidarnos, es bien importante. Tenemos que mencionar que el miedo forma parte de nuestra cultura también y aquí hay una pequeña línea que tenemos que cuidar de no pasarnos del otro lado. Vivimos en la cultura del miedo en la que nos dicen, si te portas mal, le voy a decir a tu papá, ahí viene el coco, te vamos a llevar a la dirección. Es decir, desde pequeños, el miedo forma parte de nuestra crianza, ¿de acuerdo? Y bueno, en mayor o menor medida a todos nos ha tocado alguna de estas experiencias desde pequeños. ¿Qué sucede? Bueno, que ocasionalmente estamos enfrentándonos ante situaciones en que las familias ocupan precisamente este tipo de relaciones basadas en el miedo y la coerción. Y justamente cuando las relaciones familiares se hacen disfuncionales porque solo giran en torno a este tipo de temas como el miedo, aquí ya nos estamos metiendo al tema de todos los problemas emocionales que se están presentando en las familias justo en este momento en el que estamos encerrados en casa las 24 horas y ya no sabemos qué hacer. Entonces, es muy importante, pongámosle límite a nuestro miedo en el sentido de que tengamos una relación, una interacción familiar más funcional, eso es básico, ¿de acuerdo? Porque pasar la cuarentena con 2 o 3 personas es muy diferente a estar con 5, 8 o 10 personas en casa. Y si es necesario, hay que pedir ayuda psicológica. Esto es bien importante. Bien, bien importante. De otro modo, las relaciones en esa casa se van a complicar muchísimo y bueno, pues puede terminar en temas de violencia como últimamente se ha postulado. Regresando específicamente al tema del miedo, hace rato el doctor nos platicaba de estos términos nuevos que se están acuñando. Ahora se habla de la coronafobia. Aquellas personas que están desarrollando un miedo fuera de control, pero de verdad completamente fuera de control e irracional en relación a infectarse, en relación a morir por la enfermedad. Entonces, sí es cierto, nos tenemos que cuidar,
Estoy completamente de acuerdo, pero si llevamos las precauciones que nos han marcado, con eso vamos a estar bien, sin que el miedo nos paralice, sin que el miedo nos obligue a no comer por miedo a enfermarnos, sin que el miedo nos obligue a tener conductas que incluso nos podrían hacer daño o se podrían convertir en algo contraproducente. Entonces, mucho cuidado con ser negligente, pero también hay que tener cuidado con este tema de pasarnos al otro lado y que nos paralice el miedo. Muchísimas gracias, doctor. En este sentido, y como usted lo menciona, me gustaría preguntarle qué es la hipocondriasis y qué relación tiene con la pandemia. Justamente, anteriormente se llamaba hipocondriasis, ahora es un trastorno de ansiedad relacionado con la expectativa de enfermarnos. Y es que justamente, anteriormente, el cuadro clásico de lo que se le llamaba paciente hipocondriaco era aquella persona que las 24 horas estaba súper preocupado en el sentido de que no se fuera a enfermar. Y entonces andaban con guantes en la calle, andaban con cubrebocas, con gorro, con doble pantalón, doble camisa, no le daban la mano a la gente. Bueno, siempre cargaban con un trapito para ponerlo en donde se tenían que sentar. Todo esto acompañado de una ansiedad fuera de control. ¿Qué sucede? Esta ansiedad específica por no enfermarnos se convierte ya en una enfermedad. Es una enfermedad psiquiátrica, es un trastorno de ansiedad específico relacionado con ese miedo. Hay ejemplos clásicos, por ejemplo, creo que millonario Howard Hughes, que se fue a encerrar a una habitación de hotel en Acapulco. Ahí murió porque no recibía alimentos, porque estaba seguro que estaban contaminados de bacterias, nunca se cortó el cabello, nunca se bañó porque pensaba que el agua lo podría contaminar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa paralización que nos podría provocar un miedo extremo, eso es una enfermedad. Reitero, busquemos ayuda. Si se está presentando un miedo fuera de control, para eso hay especialistas en salud mental, puede ser psiquiatra, puede ser psicólogo, pero hay que buscar ayuda. Si estamos ya teniendo relaciones disfuncionales en esta cuarentena, si no estamos peleando diario todo el día con la pareja, con los hijos, si estamos buscando tomar alcohol, fumar, consumir drogas para tratar de controlar nuestra ansiedad, nos estamos metiendo en un problema bastante serio. Entonces, no, para eso hay especialistas en salud mental y pues bueno, hay que buscar, al menos la disponibilidad en línea existe. Doctor, muchas gracias por su intervención. Antes de continuar, me gustaría poner rapidísimo, muy brevemente, si nos pudieran explicar la relación entre las emociones, más bien, si hay una relación entre las emociones y el sistema inmune. Porque mucha gente cree que las emociones no tienen nada que ver con el cuerpo, ¿no? O con el sistema inmune, ¿no? Que si me siento, no sé, triste, pero físicamente me siento bien, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces quisiera saber si hay como alguna relación entre emociones y sistema inmune. Sí, con mucho gusto. En esa diapositiva que pasó un poco rápido, mencionaba yo la base fisiológica muy bien conocida de la conexión de las emociones con varios sistemas corporales, sobre todo el sistema endocrino y el sistema inmunológico. En realidad hay una conexión entre estos dos muy fuerte. El sistema inmunológico depende mucho de cierto balance hormonal, de hormonas precisamente como los esteroides y como la adrenalina y demás, ¿no? Hay una conexión muy, muy fuerte entre estos sistemas. Y el hipotálamo, esta parte básica del cerebro, es el mediador entre la emoción que se siente y que afecta, obviamente. Bueno, no es que la emoción afecte. El concepto que tenemos ahora es que todo estado mental, y la emoción es un estado mental, tiene un fundamento cerebral. O sea, no hay una separación mente-cuerpo, hay una unidad mente-cuerpo. Y no solamente mente-cerebro, sino mente-cuerpo en el sentido más general.
todo estado mental afecta a los sistemas corporales. Todo estado mental tiene una base cerebral que tiene efectos sobre el resto del cuerpo. Y esos efectos a su vez modifican el estado mental. Hay una unidad, vamos, una unidad que yo llamo psicosomática, entre psique y soma, vamos, no hay separación, hay una unidad. Entonces, lo que se sabe muy bien es que el estrés crónico produce una serie de cambios hormonales que a su vez producen una serie de cambios inmunológicos. Es una red muy, muy cerrada y estos cambios además hormonales inmunológicos a su vez afectan al cerebro de regreso. Se conoce hoy día, por ejemplo, que un estado sostenido de estrés a través de meses produce una elevación de las hormonas esteroides, las hormonas de la suprarrenal, que a su vez están afectando a una parte muy sensible del cerebro que se llama hipocampo, en donde residen varias de las facultades de la memoria. Y hay eventualmente efectos o trastornos de la memoria consecutivos al estrés crónico. O sea, no solamente el cerebro produce cambios corporales, sino el cuerpo produce cambios cerebrales y en todo esto la emoción es central. Bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos que nos volviera a explicar esta parte. Entonces, por ejemplo, perder la memoria puede ser un síntoma de una sobrecarga de estrés, doctor. No perder la memoria en el sentido estricto. ¿O olvidar cosas? Sí, el hipocampo es una zona del cerebro que tiene que ver con la consolidación de la información. Incluso anatómicamente disminuye de tamaño el hipocampo en personas que están sometidas a un estrés muy crónico. Okay. Y esta disminución pues altera los mecanismos de la consolidación de la memoria. Hay una conexión muy fuerte entre las hormonas y la consolidación de la memoria. Eso lo sabemos incluso en la vida diaria, ¿no? Las personas aprenden mejor un material nuevo cuando están en un estado de atención, digamos, elevada, pero si esta atención se excede, se convierte en ansiedad y la ansiedad interfiere con la memoria. De nuevo, todas estas facultades mentales están entrelazadas. Sí, doctor. Y de esa manera, pues, hay que recordar esta parte. Y no sé si podría agregar algo, claro. Regresando un momentito a los datos de la ciencia, que me gustaría que de hecho dejar un poco. El doctor Ulises hizo una serie de recomendaciones absolutamente fundamentales para el funcionamiento durante la pandemia en la familia, en la persona. Pero a mí lo que me gustaría dejar casi como mensaje es, si algo ha demostrado esta pandemia es el valor de la ciencia. Y yo no soy un cientificista a ultranza, sí me he dedicado a la ciencia toda la vida y creo yo que tenemos que confiar en la información científica. Para guiar precisamente este universo de información que va a normar nuestra reacción emocional a la pandemia, tenemos que buscar información confiable. La información más confiable es la que proviene precisamente de la investigación. La investigación sobre el virus, sobre las vacunas, sobre la epidemiología. Se ha producido en los últimos 6 meses un aluvión de información científica. Por decir algo, el día de ayer, cuando la pregunta era cómo la ciencia puede medir el miedo, me metí a buscar en una página que constantemente consultamos los investigadores médicos, un recurso formidable en la red, y tengo en la mano 2 artículos que brevísimamente se los comento. Uno se llama La escala de ansiedad para el coronavirus. Es decir, un grupo de científicos, en este caso, una persona de la Universidad Newport, que ha producido una escala para medir la ansiedad que produce el coronavirus. En 5 preguntas, los psicólogos experimentales y sociales tienen una forma extraordinariamente precisa
de indagar, se hacen preguntas y después esas preguntas se hacen a una población muy grande, se ve cuáles de ellas son verdaderamente confiables, la escala se depura y demás. Entonces tenemos esta escala de ansiedad al coronavirus y tiene otra, de hecho, que acaba de salir, que se llama la escala del miedo al coronavirus. O sea, esta persona, que es un investigador de Hong Kong, Daniel Kibasi Ajorsu, publica este trabajo con 9 preguntas que se le hacen a la gente. Se han hecho ya a miles de personas y se está extendiendo. Esto se ha replicado en muchos países. Y bueno, pues aquí está la tabla de cuáles de las preguntas sí se integran o no se integran de acuerdo a si son confiables en una población general. Es un estudio extensísimo, muy poderoso y demás. Y a esto me refiero, cuando estamos hablando incluso de algo aparentemente tan abstracto y tan raro como puede ser el miedo al coronavirus, resulta que hay investigación científica confiable, bien realizada, meticulosa, objetiva, en la que podemos apoyarnos para tener criterios relativamente pues, razonables y confiables para nuestra propia integración. Claro, doctor. Ay, muchas gracias por compartirnos esta información. Sí, definitivamente es un tema que puede ser abordado desde muchas aristas. Es un tema que podemos hablar por mucho tiempo sobre cómo es el ser humano en relación con el miedo y todo lo que esto implica. Les voy a compartir información del INEGI para continuar con nuestro programa. El suicidio, según lo que nos comparte el INEGI, es la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Hasta los últimos datos de consulta del propio INEGI, en el 2018 se registraron 6,608 suicidios, 5,540 son de hombres, fueron hombres, y 1,265 fueron mujeres y 3 no fueron especificados. Pues sí, el miedo sigue ahí latente y bueno, vamos a, ¿qué te parece, Diego, si comenzamos a responder las preguntas de nuestro auditorio? Claro que sí, nada más antes de continuar me gustaría recordarles que esta sesión está siendo grabada y podrán repetirla las veces que quieran en la cuenta de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahora sí vamos a comenzar con las preguntas de nuestro auditorio. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Cómo reconozco una crisis emocional en personas mayores? ¿Quién me quiere contestar? Yo creo que Ulises puede contestar eso muy bien. Venga. Gracias. Bueno, los trastornos, vamos a decir que el síntoma más importante de las crisis emocionales en los adultos mayores es la depresión. ¿De acuerdo? Esa depresión que generalmente pues los hace estar aislados, ¿de acuerdo? Se aíslan, dejan de comer o comen mucho menos, pierden interés por las cosas que les atraían, que les gustaban, evitan a la gente. Eso podría ser parte de una crisis emocional en un adulto mayor. Siempre buscar ayuda con el especialista, para eso hay geriatras que están especializados también en salud mental del adulto mayor, puede ser una muy buena intervención. Y bueno, pues si hay alguna situación de orden personal o familiar, pues psicoterapia puede ayudar a resolver esto. Pero no descuidarlos, porque justo cuando empieza un problema de depresión en el adulto mayor, y si consideramos que ya hubiera otras enfermedades agregadas, pues entonces eso pone en riesgo al paciente. Entonces sí vale la pena atenderlos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Aquí vamos con otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer ante la ansiedad o miedo en niños muy pequeños, entre 2 y 4 años de edad? Bueno,
En niños muy pequeños, pues es que tenemos que reconocer varias cosas. Uno, los niños en general son receptores de las emociones de los adultos. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que ver cómo está la dinámica familiar, qué es lo que está pasando con la familia en general para ver cómo esto está impactando en las emociones de los niños. ¿De acuerdo? Claro, no podemos generalizar porque cada caso es único, pero sí, por supuesto, se tiene que hacer una intervención familiar. Específicamente ahora en el ámbito de la pandemia, muchos de los problemas que se están teniendo en casa, pues es precisamente por el tema de la cuarentena. Entonces, implementar actividades que les permitan tener mayor activación, mayor movimiento, va a permitir que esos niños puedan lidiar un poquito mejor con sus emociones. Por supuesto, hay otros factores que los van a mantener irritables. Dormir mal, por ejemplo. Entonces, cuidar los hábitos, cuidar que los niños estén descansando un tiempo adecuado, dependiendo de su edad, pues va a permitir que al día siguiente, pues puedan estar funcionalmente tranquilos. Entonces, son diferentes factores, pero sí, indiscutiblemente hay que cuidar el sueño de los niños para que al día siguiente, pues estén bien. A todos nos ha pasado que un niño que duerme mal, pues al día siguiente es bastante irritable, llora frecuentemente por cualquier cosa. Entonces, es un tema que tenemos que considerar. Claro, claro que sí. Bueno, aquí viene algo muy, muy interesante y es para nuestros dos especialistas. Nos piden en nuestro chat algún mensaje que les quieran brindar al personal de salud, sobre todo a los médicos y los enfermeros que están presentando este tipo de sentimientos al tener que trabajar frente a enfermos de COVID. ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían a esta fuerza que nos están protegiendo sobre el miedo? Bueno, esto es un factor, hablando de emociones, muy emocional. Para mí, un poco como médico y demás, pues, y tengo muchos amigos en la profesión activa clínica, yo me dedico a la investigación, y algunos de ellos, algunos hijos de ellos, también médicos, están en este momento en servicios de salud, involucrados con enfermos y demás, ¿no? Son heroicos, digo, no hay otra palabra. Es muy impresionante ver cómo, cómo el personal de salud realmente en este momento está ejerciendo su vocación de servicio y de ayuda. Esto no puede ser exagerado. El nivel de entrega, el nivel de servicio que estas personas tienen y merecen nuestra máxima consideración y nuestra máxima simpatía y demás. Ojalá y no enfermen, se cuidan obviamente mucho. La hija de una amiga muy querida nuestra trabaja en primera línea con enfermos de COVID. Hace poco presentó gripa, nos empanicamos todos, hablando de pánico, de que podía tener el coronavirus. Curiosamente salió negativa, curiosamente digo porque está muy expuesta. Y bueno, pues esta gente es la de mayor riesgo, la de mayor entrega, es nuestra mejor gente. Gracias, doctor. Bien. Doctor Ulises, ¿algún mensaje para Claro. nuestros médicos y enfermeros? Sí, claro, miren, primero que nada, para mí la palabra es gracias. De todas gracias. Y no nada más en este periodo de pandemia. Siempre que todos tenemos un problema de salud, un médico es el que nos saca adelante. Entonces, gracias en este momento y gracias por todo. Sí, también junto con el agradecimiento, pues también viene un poquito el que les damos de vuelta. Porque sí, pues nos han ayudado mucho. En este momento están en la trinchera, son los que están recibiendo los balazos en este momento. Pero, ¿saben? Justo en relación a lo que decía el doctor José Luis Díaz hace un momento, en relación a la cantidad de investigación que se está generando relacionada con el coronavirus, uno de los aspectos que se están evaluando es el tema de la salud mental en el personal de salud que está en los hospitales en este momento.
Y bueno, pues todos sabemos, se trabaja por guardias, el descanso está limitado, el sueño está limitado, la alimentación, etcétera. Entonces, se están tratando de generar protocolos para que el personal de salud que está en hospital en este momento se cuide mucho. Y aquí de las recomendaciones que han empezado a surgir es que procuren diseñar estrategias o protocolos de trabajo en el que el sueño se vea un poquito más favorecido. Que duerman un poquito más tiempo es importante. Si estamos desvelados, estamos trabajando con sueño, pues también eso nos expone un poquito más a cometer errores en los protocolos de cuidado y así infectarnos. Entonces, establecer tiempos para siestas es básico. En el momento en el que alguno de nuestros compañeros médicos empiece a tener sueño, alguien de los enfermeros, alguien que tiene que estar en el hospital, empiece a tener sueño, aunque esté en su turno de trabajo, es importante que lo notifique a su superior para que le permitan dormir una siesta. Eso siempre será mucho mejor, una siesta de 20 o 30 minutos, en lugar de que se siga privado de sueño y que eso lo exponga cada vez más a cometer un error en el cuidado y así pudiera infectarse. Cuidar lo más posible su alimentación, ¿saben? Aunque yo no soy médico, todo mi ejercicio profesional lo he llevado en hospitales desde hace ya mucho tiempo. Y algo que me ha tocado conocer con mis compañeros médicos es que justamente algo que sucede es que descuidan su alimentación. Es un momento muy importante en el que se deben de alimentar muy bien. Cuidar de no pasar horas de ayuno innecesario es básico para que puedan conservar su salud y también determinar espacios para poder hacer ejercicios, espacios de tiempo y espacios físicos, porque están trabajando a marchas forzadas, están en un escenario muy, muy complicado, pero deben de cuidar también tener ejercicio para que eso les ayude a mantenerse bien. Reitero a todos mi agradecimiento y por supuesto, pues ya di algunas recomendaciones que les pueden ayudar a estar un poquito mejor en correspondencia a ese agradecimiento. Muy bien, Gracias, doctor. muchísimas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta relacionada con el sueño. Nos preguntan, ¿por qué pueden suceder episodios de pánico mientras dormimos? Bueno, tenemos que distinguir, hay diferentes manifestaciones del miedo asociadas a los trastornos del dormir. En los niños pequeños hay conducta que pareciera ser de miedo o tiene todas las manifestaciones de miedo. Estamos hablando de un niño que está dormido, pero está sentado, está gritando, está tirando manotazos, tiene la piel blanca, la boca seca, está llorando. Aparentemente algo lo tiene súper amenazado a punto de matarlo. Y en realidad están dormidos en sueño profundo. Eso se conoce como terrores de sueño. Es una parasomnia pariente o vamos a decir cercana del sonambulismo o es una variante del sonambulismo. También tenemos el otro caso, en adultos mayores sobre todo, hay una manifestación muy particular de conducta cuando estamos soñando. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de desconectar nuestros músculos cuando dormimos. Eso se llama atonía muscular, sobre todo cuando estamos en la fase que le llamamos sueño de movimientos oculares rápidos. Y hay adultos mayores que han iniciado con enfermedades que provocan degeneración en áreas específicas de nuestro cerebro. El caso que se tiene más estudiado es el de la enfermedad de Parkinson. Y una de las primeras manifestaciones es que estos pacientes empiezan a actuar lo que sueñan. Entonces, bueno, pues tenemos trastorno de conducta que se caracteriza porque están cantando, porque levantan los brazos, porque caminan, bailan, pero están soñando. Aquí, siempre que se despierta el paciente, uno le pregunta y recuerda perfectamente lo que estaba soñando. Y quizás si es una conducta que no nos pone en riesgo y que incluso podría ser emocionalmente agradable, se le pudiera llamar, quizás no hay tanto problema.
Problema cuando son pesadillas, cuando el paciente tiene pesadillas y está respondiendo conductualmente a quizás un secuestro. Hemos tenido pacientes que sueñan que se les viene el edificio encima. Alguien de mis pacientes todas las noches soñaba que lo atacaban los coyotes porque cuando era joven había sido cazador. Entonces ahora de adulto mayor tenía la pesadilla de que se le aventaban los animales. Y por supuesto, dormido, tiraba patadas, gritaba, tiraba manotazos, arañaba. Y eso pues provocó que se golpeara, que golpeara la pared, que se cayera de la cama. Alguna ocasión se abrió la nariz, ¿no? Entonces, pues digamos que sí, las emociones forman parte de nuestros sueños, de lo que soñamos. Y esto tiene que ver con estructuras cerebrales que se han estudiado ya desde hace mucho tiempo. Pero clínicamente hablando, pues eso se puede presentar en la niñez y en el adulto mayor. Podría ser trastornos del sueño, vamos a decir, muy llamativos, pero pues sin irnos a esos extremos tan patológicos, también tenemos que mencionar que todos tenemos pesadillas eventualmente y tampoco son agradables, ¿verdad? Por eso son pesadillas. Entonces, pues el miedo a morir ahora es una pesadilla que se está haciendo frecuente en este periodo de pandemia y en este sentido mi recomendación es, podríamos ver noticias en la tarde si queremos, quizás en la mañana, pero en la noche no veamos noticias porque definitivamente si nos llevamos a la cama esa información del número de contagios y el número de muertos, pues la verdad es que en la madrugada nos puede traicionar el contenido de nuestros sueños y va a haber cosas. Gracias. Claro. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Dos preguntitas más. ¿Quién me quiere contestar? El miedo ha generado que nieguen la enfermedad del COVID. ¿Y cómo impactará el miedo en la vuelta a la nueva normalidad? ¿Quién me quiere contestar? También otro nuevo término de la nueva normalidad. Bueno, seguramente Ulises tendrá algo que decir. La manera como se habla de enfrentamiento, es una buena palabra. Estrategias de enfrentamiento, o sea, tenemos una situación peculiar, inédita, mundial, de una pandemia con diversos grados de peligro y demás, ¿no? Esto genera una situación de ansiedad, de inquietud, de incertidumbre y demás, ¿no? Y esto genera, a su vez, una serie de estrategias de enfrentamiento. Curiosamente, algunas de ellas son irracionales. Son negar la pandemia, negar que existe el coronavirus, negar que tiene la patogenia que tiene. Y el extremo opuesto es exagerar, ¿no? La peligrosidad y demás, ¿no? Entonces, la estrategia de enfrentamiento, hay como varios niveles de enfrentamiento. Uno es así como muy orgánico, muy inmediato. Las personas reaccionan de acuerdo con su personalidad, con sus antecedentes, con la información de la que disponen, con el medio en el que se mueven y demás, de maneras muy particulares y diversas entre cada persona. Pero esa es una primera reacción. Yo creo que uno de los mensajes que también podemos dejar aquí es que cuestionen esa primera reacción, sea cual sea la de exageración, la de hipocondría, la de negación, la de creencias extrañas, ¿no? La gente tiene que cuestionar esa primera reacción porque es demasiado cruda, tiene que ver con factores que no están siendo manejados adecuadamente, y pasar a una siguiente fase, que es la de evaluación de la propia situación, evaluación de las fuentes de información, profundizar en la información que se tiene para pasar a una estrategia de enfrentamiento, digamos, más coherente, más congruente y más sana en último término. O sea, hay una reacción que es lógica de angustia, de zozobra y demás, y tenemos que utilizarla. También, como decía Ulises hace un momento, el miedo sirve.
Lo vimos desde un principio, es una emoción que está allí porque es fundamental, es una emoción vital y necesitamos utilizarlo, pero utilizarlo adecuadamente para lograr una estrategia de enfrentamiento que sea apropiada a las circunstancias. Bien, completamente de acuerdo. Me gustaría complementar con lo siguiente. Existe el síndrome de burnout, el desgaste, el ya me quemé, el ya no puedo, el ya no aguanto. Y ese burnout nos está sucediendo a todos, ese desgaste nos está sucediendo a todos ahora que estamos encerraditos en casa. Y dicho sea de paso, también a nuestros compañeros que están en hospitales. Entonces, cuidémonos mucho, justamente busquemos ayuda, hagamos un poquito de ejercicio, cuidemos satisfacer adecuadamente todas nuestras necesidades para estar perfectamente bien y para que eso nos ayude a mantenernos en buenos puntos de salud. Miedo actualmente, pues sí, ya algunos de los que se han platicado, también uno sale a la calle y nos da miedo ver a la gente con cubrebocas, porque de 3 meses para atrás, pues alguien que se cubría la cara en la calle, pues nos podría robar o nos podría asaltar, ¿verdad? Nos da miedo ver las calles vacías, pues simple y sencillamente llegar a un semáforo y ver un carro por ahí en un día y horario en el que todo debería estar completamente saturado, pues sí, por supuesto que nos da miedo, pero precisamente el tema es, cuidémonos, cuidémonos, hay que cuidar nuestra salud, por supuesto, tenemos que contar con un plan. Mira, Gaby, ahora que decías, bueno, ahora la nueva normalidad, algo que nos va a ayudar muchísimo a reincorporarnos es que desde este momento vayamos planeando qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, porque tarde o temprano esta cuarentena y esta pandemia tiene que ceder. Y entonces, pues no podemos llegar a ese punto y ahora qué hago, ¿no? En este momento, parte de ser proactivos incluye, pues que empecemos a determinar cuáles van a ser esas prioridades. ¿Qué tengo que hacer en lo académico, en lo laboral, en lo familiar? ¿Qué cosas? ¿Para qué? Pues para que así como nos llegó esto y nos cayó encima, nos abrazó de manera súbita, pues tampoco nos caiga pesado el regreso, ¿eh? Porque justamente nos estamos acostumbrando a levantarnos tarde, cosa que no deberíamos de hacer. Nos estamos acostumbrando quizás a no hacer ejercicio si es que no tenemos en dónde, pero eso tiene que ver con ir retomando lo que podamos en este momento. Pero por supuesto, plan de acción en este momento y sobre todo plan de acción para cuando regresemos a la calle, al trabajo, al hospital, a la escuela, para que no nos caiga pesadito y pues no se convierta en otro golpe a nuestra tranquilidad, vamos a decirlo así. Claro, claro. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. De verdad, muchas gracias. Aprendimos palabras nuevas como pandemia, coronafobia, ¿no? Bueno, ya tenemos un mapa mucho más claro de nuestras emociones y relajarnos también, ¿no? Si sentimos miedo, bueno, pues es parte de lo que toca sentir en estos momentos y sin miedo, ahora sí que sin miedo, sentir cómo podemos seguir avanzando con y sin. Y bueno, ya tenemos tarea del doctor Ulises, hay que hacer un plan de regreso, así que bueno, en una de esas también puede ser un siguiente programa de cómo organizar ese plan de regreso a la nueva normalidad que nos espera y que esperemos que pronto ya sí se da, que todavía estamos en el semáforo rojo en la Ciudad de México, pero bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros especialistas, de verdad un gran programa. Gracias al doctor José Luis Díaz Gómez, al doctor Ulises Jiménez Correa por esta transmisión en vivo y por responder a todas las preguntas que, bueno, no todas, pero algunas de las preguntas que nos hicieron. Les recordamos a todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook que nos regalen un like en la división de investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM para que podamos avisarles cuándo viene la próxima emisión de Serendipia. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
no se pierdan la próxima emisión y les agradecemos una vez más. Yo en lo particular les agradezco mucho a mi equipo de trabajo, a mi equipo de producción, a nuestro ingeniero Agni García, a mis queridas Monse Martínez y a Luisita Pérez en la producción. Y gracias a ti, Diego, por compartir conmigo esta conducción. Muy bien, muchísimas gracias. Como ya lo dijo Gaby, no bajemos la guardia, el semáforo aún se encuentra en rojo. También les recuerdo que sigan las recomendaciones, quédense en casa a menos que tengan que salir, mantengan la distancia social, laven sus manos frecuentemente, utilicen cubrebocas. Si presentan síntomas, busquen ayuda profesional. Y una que reiteramos mucho en este programa es que no difundan noticias falsas, ¿no? Gracias, Gaby, gracias a nuestros especialistas, a nuestro equipo y a ustedes que nos acompañaron. Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar y salud. Hasta la próxima. Y aplausos a nuestros médicos y a nuestros enfermeros por todo lo que hacen. Gracias, gracias, hasta la próxima. Gracias, doctores, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.